Bueno, tenemos un panel del lunes remozado con un nuevo diputado. Más, no son 3 nuevos diputados, era que los 3 ninguno es incumbente. Sí, pero, y además la Carmencita Hertz, 4 diputados. Carmen Hertz, casi hay bancada aquí. Diputada del Partido Comunista, Tomás Hirsch, diputado del Partido Humanista, Guillermo Ramírez de la UDI y Francisco Undurraga de Bópoli. Está buenísimo el panel. Bienvenidos a Radio La Clave y a Combinación Clave. Bueno, el único que llegó disfrazado de diputado como si fuera a trabajar de verdad es Pancho Undurraga. Es muy elegante, Pancho. Pone la Carmencita, que no necesita ponerse corbata ni nada de esas cosas. Además, muy buena moza la Carmen. Sí, pues oiga. No, tengo que ir al Congreso, a la catedral. Así que tienes que... En mis labores de presidente de partido. ¿Sí? Van a hacer un exorcismo. Para lo cual no es que sea tampoco necesario la corbata. No, pero está bien. Pero en fin. Muy republicano, Hay Pancho que ir Undurraga. solemne, republicano. Oye, a ver, partamos primero para tirar un pimponeo de todo lo que pasó ayer. ¿Alguien como que vio algo que merezca la pena fuera del acto republicano de un cambio que fue bastante tranquilo, bastante parejo, de un gobierno a otro? ¿Cómo se sintió estar Carmen Hertz? Yo lo que sentí es una alegría de ver una bancada tan joven, de ver tantos jóvenes incorporados a este nuevo Parlamento, digamos, una vez más gracias a que se terminó ese sistema binominal, ¿no es cierto?, que nos tenía acostumbrado a una suerte de dinosaurios que estaban por siempre, jamás ahí en el Congreso. Bueno, este sistema proporcional relativo ha permitido eso, y a mí me dio mucha alegría ver la cantidad de gente joven, con tanto entusiasmo, con tantas convicciones. Creo, Fernando, que el debate legislativo va a subir de altura. Y entre todos vamos a reconstruir esta parte del sistema político que es necesario reconstruirlo y que ha estado colapsado y que todos sabemos la crisis brutal que tiene y que ha provocado una desafección de la ciudadanía, especialmente hacia el Congreso, que es, a mi juicio, grave y peligroso. Tuvo de todo, diría yo. Que el anfitrión estable, digamos. Guillermo también ha estado acá y Pancho, pero el estable... Pero en mi caso al revés, más bien no me sacan. Claro, él era parte del panel de los viernes y pasa al panel de los lunes. Estábamos con la Bea y con varios que ahora están en cargo ahí, con Gonzalo Blumel por mucho tiempo, con Juan Francisco Gali, así que entre ministros y subsecretarios. Mira, yo coincido con la Bea, vísteme aquí con la Bea ahora, con la Carmen. Yo creo que fue bueno, para mí una gran alegría llegar. La gran mayoría me felicitaba diciendo por fin, ¿no? Yo no sé si era a sentirse muy viejo o qué, pero... ¿Y cuántas veces lo intentaste? Más que tantas veces, yo te diría que los humanistas, desde que murió Laura Rodríguez, que queríamos volver al Parlamento, y el sistema binominal lo impedía. O sea, estaba diseñado para que estuvieran los dos bloques y nadie más. Y como nosotros no formábamos parte de un bloque, no había ninguna posibilidad. Entonces, más que una cuestión personal conmigo, el por fin no era hacia mí, sino que por fin los humanistas vuelven a Era hacia ti, era hacia ti. Era hacia mí también. Eres tú. Eras tú. El humonismo eres tú. Eso. Olvídate de todo el resto del partido. Entonces, yo creo que la diversidad que compone hoy día el Parlamento es buena para el país. Los países son diversos y esta diversidad está expresada en todas las bancadas, no solo del lado nuestro. O sea, por el lado de la derecha, efectivamente, está Evópoli hoy día con una buena representación, el Partido Comunista crece, están más parejos los números de los distintos partidos, hay diputados independientes, por el lado nuestro hay 8 partidos del Frente Amplio que tienen representación parlamentaria. Eso que a algunos lo escandaliza, parece que la diversidad los pone nerviosos, yo creo que es bueno. Los países son diversos. Y por lo tanto que eso se exprese en el Parlamento le hace bien. Teníamos por primera vez, una diputada mapuche, la derecha ahí pegó un grito que eran 2 diputadas mapuche. Bueno, está bien, mejor todavía. Mejor. Y ojalá sean 3, 5 y 10. Hay un senador mapuche. Yo espero que llegue el día que tengamos representantes de sectores muy diversos, de la diversidad sexual, de los inmigrantes que ya están instalados en el país. Ojalá sea multicolor un Congreso futuro. Por otro lado, para mí tuvo algo también de ciertos dolores puntuales que yo creo que son importantes. Se cerró ayer también, si bien no era un acto del Congreso, un gobierno, y yo hubiera querido y esperado, y lo esperé hasta el último minuto,
hasta el último minuto, ingenuo quizás, que se cerrara Punta Peuco. Yo de verdad pensé que en un momento cuando salió el rumor... ¿Ese decreto existió o solamente fue una fake news que tiró el abogado Mesa? Yo creo más bien, mira, el que, Fernando, perdón que interrumpa, pero como es un tema que me es muy cercano, mira, yo creo que a esta altura, si existió el decreto o no existió, yo creo que no tiene ninguna importancia. Creo que incluso esta ambigüedad respecto a la decisión, la tardanza, el secretismo que rodeó todo esto, es absolutamente improcedente. Esta es una medida que no es una frivolidad, no es una banalidad, tiene que ver con algo que son anhelos profundos de un sector de este país, ¿no es cierto?, que ya sabemos que sufrió el exterminio, que además fue motor de la resistencia antidictatorial, cosa que parece que se les ha olvidado a varios políticos, que el movimiento de derechos humanos fue lo primero que salió públicamente, ¿no es cierto?, en defensa de la gente. Entonces, esto que está instalado en el anhelo de justicia no puede ser tratado de esta manera banal y trivial. Yo estoy profundamente decepcionada, y esta palabra, he dicho, es generosa, decir decepcionada, con que no se haya cerrado Punta Peuco, que a estas alturas es solamente una medida de carácter simbólico. Y echo de menos que en estos 4 años de gobierno de la nueva mayoría, las señales en contra la impunidad, que como digo es algo profundo, porque estamos hablando de una sociedad, no de cualquier cosa en abstracto, ¿no es cierto?, hayan sido prácticamente nulas. No hay ninguna razón. Entonces no hemos dado vuelta si hubo decretos, si no hubo decretos, si lo firmaron, si no lo firmaron. No hubo decreto nomás. Pues. No hubo decreto porque no se cerró. Sí. Pancho. Bueno, yo la verdad es que tengo algunas diferencias. Yo creo que efectivamente los atropellos de los derechos humanos no se pueden defender bajo ningún punto de vista y la gente tiene que estar en la cárcel, eso es evidente. Y menos mal que es así, al menos con la porción de personas que hoy día han sido juzgadas. Me pasa que creo que el modelo de cárcel de Punta Peuco debería ser el referente de las cárceles de Chile. No, tú sabes que eso no es así, ni aquí ni en la quebrada. Está bien, pero déjame terminar porque llevamos 10 minutos y después no. Hoy tenemos una hora, así que dale nomás. No, yo insisto en una sola cosa. Yo creo que las cárceles segregadas existen en todas partes del mundo. Si lo llevamos a Colina también va a ser segregado. Ahora, ¿nos queremos engañar o no nos queremos engañar? Tenerlo reducido a una cárcel donde hoy día la gente que atropelló severa y gravemente los derechos humanos está identificada y está en esa cárcel, creo que de alguna u otra forma también es un buen ejemplo para el país, aunque la cárcel como modelo a ustedes no les guste físicamente y lo que pasa al interior de la misma, pero tener a la gente sancionada por derechos humanos en un reducto donde uno los pueda ir a mirar, donde uno pueda ver qué es lo que a mí no me parece malo. Tenerlos en Colina, van a estar igual en una parte segregada. Pero Francisco, están en un espacio común, ¿no es cierto? Por supuesto no van a estar mezclados con la población penal. Evidente. Toda la infraestructura que se hizo en Colina 1 es una infraestructura de alta calidad. Pero de ahí gran hacinamiento. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el sistema carcelario chileno es tremendamente deficiente, pero aquí hay una cuestión simbólica. En Argentina los genocidas no están en cárceles especiales. Aquí estamos hablando de un país, Francisco, en el cual la impunidad ha ido una tras otra, son décadas. La mayoría de los tipos que están ahí en Punta Peuco están en función de condenas recién dictadas, han pasado 40 años en la impunidad. Entonces, claro, están viejos, por supuesto, todos estamos viejos, los familiares estamos viejos, los activistas de derechos humanos estamos viejos, se han pasado 40 años. Entonces, estamos hablando de ese país, Francisco, de este país con esta realidad de impunidad frente a los crímenes más repugnantes para la conciencia civilizada de la humanidad, porque no es algo que nosotros digamos que son repugnantes. La comunidad internacional dice que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra los que repugnan la conciencia de esa comunidad. Ante eso no tengo nada más que decir que te apoyo. O sea, es evidente que es así. No es Guillermo Ramírez. Yo me siento 100% identificado con lo que ha dicho Pancho. No sé qué más agregar. La verdad es que
pienso exactamente igual en todas las partes, de la A a la Z, lo que acaba de decir Pancho Undurraga, así que sobre esa materia no sé si tengo que agregar algo más. Respecto a tu pregunta original, porque Carmen partió en el fondo felicitando el hecho de que hubiese gente joven, y hemos estado comentando un poco lo que pasó ayer. Yo rescatar lo mejor y lo peor. Yo creo que ayer tuvimos una cosa muy republicana, se hablaba mucho ayer en la noche en una reunión, ahí estuve con Pancho en La Moneda, sobre lo impresionado que estaba Macri, que a él le dejaron las llaves debajo del felpudo para entrar a la Casa Rosana y lo recibió y qué sé yo. Aquí lo que ocurrió en el fondo fue que tuvimos a una presidenta, como la presidenta Bachelet, que dio muestras nuevamente de un espíritu republicano. Y en esto uno tiene que ser justo, siempre es más difícil para el que sale que para el que entra, en el fondo mantener ese espíritu, y creo que es algo que hay que resaltar. O sea, a mí me parece que es algo muy bueno, y mi admiración en ese punto y mi agradecimiento, porque la verdad es que lo que ocurrió ayer fue muy republicano. Lo feo, creo yo que a mí me llamó tanto la atención. Yo conozco ya, no soy amigo todavía, pero conozco bastante bien ya a Tomás por todos los debates que tuvimos en el distrito, nos ha tocado estar en otras radios debatiendo. Y yo veo en Tomás a una persona, por ejemplo, que piensa completamente opuesto a mí en casi todo, pero que es una persona con cierto espíritu cívico. Y ayer cuando oigo las declaraciones de Pamela Giles, diciendo que le declaraba la guerra al presidente Piñera, yo creo que esa cuestión no corresponde. O sea, los adversarios políticos no somos enemigos, uno le declara la guerra a los enemigos. Uno no puede partir del supuesto de que aquí lo que corresponde hacer como oposición es negarse a todo y tratar de hacerle daño en el fondo a los opositores. Me parece que contrasta fuertemente con el espíritu de la presidenta Bachelet, ese espíritu republicano, que es una palabra que hemos usado tanto en los últimos días. Yo quisiera ahí rescatar lo que he oído de Gonzalo Vinter, de Boric, del mismo Tomás en la radio cuando estuve con él el viernes pasado, de que en el fondo el Frente Amplio va a intentar ser una oposición más constructiva, más dialogante, marcando fuerte sus puntos que son muy distintos a los que nosotros podemos defender y promover, pero con un espíritu un poquito más dialogante. Y creo que lo de Pamela Giles fue un punto bajo. Y uno sabe cuando estas odiosidades dónde parten, pero quizás palabras sacan palabras, y las declaraciones, el chapeteo del ambiente, el desprestigio de la Cámara y todas esas cosas a mí me preocupan mucho. Ese es un punto que me gustaría tocar. Lo planteé también con Carlos Montes, que lo tuve en la mañana a las 8 en la primera entrevista. Ustedes 4 no habían sido diputados antes. Así es. Y llegan en un momento donde probablemente la autoridad política en el Parlamento está en el nivel más bajo de desprestigio desde el retorno a la democracia, sin duda. Y por lo tanto son observados mucho más que antes, vigilados mucho más que antes, tienen un peso de representación que está extraordinariamente subvalorado junto a casi todo el resto de las élites. ¿Cómo se construye patria? ¿Cómo se construye civilidad cuando tú tienes autoridades políticas que han sido elegidas que la gente no cree, que corresponden a o personas probas o personas que van a hacer bien su pega? Es una tarea, es una carga muy grande, se nota mucho. Sí. Efectivamente, el Parlamento está muy desprestigiado, los empresarios están muy desprestigiados, la jerarquía de la Iglesia Católica está totalmente desprestigiada, los dirigentes deportivos están desprestigiados. Sí, pero la jerarquía de Carabineros que son todos no, al revés, de ninguna manera me van a parar, por el contrario. Aquí hay una crisis general de credibilidad muy justificada por lo demás. Voy a eso, muy justificada. Si aquí efectivamente cuando se dice las instituciones funcionan y que este país es muy republicano, yo me quedo pensando, no sé dónde están los republicanos de Carabineros robándose 30.000 millones de pesos, o Milico Gates jugándose en el casino y en los caballos. No capto los republicanos cuando me dicen que jerarquía de la Iglesia protege, ¿no es cierto?, a pedófilos. Quiero decirte, me parece que estamos bastante lejos de hablar de una institucionalidad que funciona, en que todo está muy bien, cuando tenemos genocidas que efectivamente no han sido juzgados. No, yo tengo una crítica a esta sociedad que ha sido muy hipócrita. Nosotros desde el año 93 venimos denunciando a los humanistas que aquí hay situaciones de corrupción y todos nos miran y decían, pero ¿qué estás diciendo? Si esto no es, no sé, nos nombraron otra larga lista de países. ¿Cómo se te ocurre? Y es así desde hace mucho rato que hay situaciones escandalosas. Yo no pretendo ser quien dicte moral a nadie. Nosotros vamos con el intento de hacer las cosas bien. Probablemente uno se equivoque, probablemente cometamos errores, pero hay algunas cuestiones que a mí me parecen fundamentales.
Yo tengo una suerte de mantra que para mí ha sido muy importante y tiene que ver también con el Frente Amplio, y es la idea de que solo no se puede, solo no puedes resolver las cosas, solo no puedes salir de un atolladero. Nosotros necesitamos trabajar en conjunto. Y como oposición, es desde ahí que decimos vamos a hacer una oposición constructiva, y una oposición que no niegue la sal y el agua, pero que presente propuestas y proyectos que creemos que son mejores a la visión que tiene la derecha chilena. Que se ganó el gobierno, está bien, están ahí instalados, pero nosotros creemos tener una mirada que responde a las demandas y a las necesidades de mucha gente en materia de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de pensiones, de derechos humanos, de medio ambiente. Y para eso pretendemos mostrar que existen alternativas presentando proyectos de ley sólidos que sabemos es muy difícil que lleven a convertirse en ley, incluso a que sean discutidos. Yo lo dije acá en el programa la semana pasada. Un estudio de la Biblioteca del Congreso que a mí me dejó impactado muestra que el 90%, para que sepan los nuevos diputados, 90% de los proyectos presentados por diputados no es que no se conviertan en ley, no llegan nunca a ser discutidos. 90%, por lo tanto la frustración a la que nos vamos a ver enfrentados es bastante grande, y la ciudadanía y nuestras propias bases muchas veces se quedan preguntando, bueno, ¿y qué pasó con eso que iba a presentar? ¿Qué pasó con esa idea de iniciativa popular de ley, rebaja de la dieta parlamentaria, asamblea constituyente, ¿me entiendes? Término de las AFP. Hay una cantidad de proyectos de ley que ni siquiera podemos presentarlos porque son de iniciativa presidencial. Nosotros estábamos redactando un lindo proyecto de no más, termina con la AFP. Ahora ya nos hemos ido enterando, no podemos presentar ese proyecto de ley. Mira, Tomás, sí. A propósito del tema de las pensiones, se vincula esto, la imposibilidad de reformar realmente el sistema de pensiones, con la imposibilidad que la propia Constitución del 80 establece, que así eso se ha dicho, es una Constitución que está hecha para que nada pueda ser cambiado. Entonces, eso que si bien, como dice Tomás, no tiene hoy viabilidad legislativa, es un debate fundamental, a mi juicio, en la sociedad chilena. O sea, en una comunidad, la unidad política de una comunidad la da la Constitución, y esa unidad política tiene que tener un origen democrático. Si yo soy parte de una comunidad, no puedo pretender que me impongan una unidad en la cual ni siquiera he debatido. Por lo tanto, el tema constitucional que lamentablemente se cortó después del proceso de los cabildos, porque se cortó, no siguió, ¿no es cierto? El proyecto que envía la presidenta, yo concuerdo en su mayoría con lo que ese proyecto tiene. La oportunidad es otra cosa, podemos discutirla. Que la oportunidad es todo, Carmen. Sí, por supuesto, la oportunidad... Cuando tú quieres demostrarle al país que estás detrás de un proyecto, lo presentas con el suficiente tiempo para poder presionar, negociar y hacer cosas. Absolutamente. Es un saludo al aire, ¿no? Por cierto, pero es un debate que tiene que estar en el centro de la agenda y que no se va a dar porque no hay... ¿Me entienden? Nosotros tenemos que instalarlo. Si no es posible seguir con una constitución, por muchas reformas que tenga, una constitución tramposa. Eso no va a ocurrir, por lo menos, en los próximos 4 años. No va a tener viabilidad legislativa, Fernando, pero sí es posible debatirlo y depende de nosotros instalar los debates. Y respecto al tema de que tú señalabas, esta crisis brutal, este colapso del sistema político, indudablemente que esto tiene una historia. En definitiva, cuando tú privatizaste la política y transformaste la política en un bien privado, igual que la educación, igual que la salud, era inevitable, ¿no es cierto?, que se llegara a que los legisladores, con excepciones, porque mi bancada, los comunistas, jamás fuimos financiados por grandes empresarios, en definitiva, te diga transversalmente el financiamiento irregular. Resulta que los parlamentarios, a quienes les daban cuenta a quienes los financiaban. Fuimos testigos de leyes como la ley de pesca que fueron punto menos que pauteadas desde las empresas. Eso es una vergüenza. O sea, eso es ya cohecho. Entonces, ese sistema político, yo lo dije al comienzo, es el que nosotros estamos llamados a reconstruir. Porque un país con un sistema político absolutamente desacreditado es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede llevar a cualquier deriva. Carmen, pero... Pancho Durraga. Puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que tú estás diciendo, pero rescatemos lo positivo. A partir de ayer juramos 92 personas que no habíamos estado nunca en política, y yo supongo, y hablo a título absolutamente personal, y creo que tú también vas a compartir esto, nosotros no venimos a hacer mala política.
Yo espero que nosotros no nos tiñamos por el solo hecho de haber prometido, jurado ayer y habernos sentado en unos asientos que pueden haber estado impregnados de malas prácticas para hacer malas prácticas. Estamos llamados a reconstruir. Evidente. Entonces, yo entendiendo que el pasado es absolutamente relevante y no se puede desconocer en las prácticas políticas que se han realizado en todos los sectores por lo demás. Aquí no hay nadie que esté limpio. Nadie. Los comunistas no hemos sido financiados regularmente. Pero tiene una gran inmobiliaria, digamos, o sea, pero está bien, o sea, todo puede ser cuestionado cuando podemos extremizarlo. Lo que yo invito no es a desconocer el pasado, sino que cada uno de nosotros, tú con tu ética histórica, la cual yo valoro y respeto, y me da mucho gusto compartir un panel contigo, y yo con mi trabajo y esfuerzo, y Tomás, y Guillermo, y muchos otros, que hemos venido efectivamente a renovar la política, no nos quedemos echándole y literalmente y con mucha autoridad moral en esto, un cojo echándole la culpa al empedrado. No, nosotros somos los llamados, Francisco, somos los llamados a reconstruir precisamente. Evidente. Por este Congreso nuevo. ¿Sí? Evidente. Guillermo, yo solamente sobre esto decir, Tomás enumeraba una serie de cosas que en el fondo dejan en evidencia una cierta crisis institucional, y yo comparto esa mirada. ¿Hay corrupción en algunas de nuestras instituciones? Por supuesto que sí. ¿Es galopante, es terrible? ¿Estamos en un país donde estamos en los rankings internacionales de más corruptos? No, pero eso no importa. O sea, al final uno siempre tiene que tratar de que las instituciones sean mejores y de ir perfeccionándolas. Y nunca más alcanzar la perfección, pero hay que apuntar hacia allá. Siempre hay que apuntar hacia allá. Ahora, hay cosas que, Tomás decía, hay cosas que no se pueden lograr solo, pero hay ciertas cosas que sí dependen de uno. Ayer yo fui al cambio de mando con mi hijo de 9 años, que estaba en la tribuna. 9 años, no cacha nada de política, él todavía está, no sé, corriendo detrás de una pelota de fútbol, le preocupa Star Wars, y en el fondo él vive en su mundo de un niño de 9 años. Yo además soy muy respetuoso de no tratar de meter en los niños las cosas que a uno lo obsesionan y que si entonces no cacha mucho de política. Él es un niño normal. Y lo llevo a esto, nunca había ido al Congreso, nunca había participado en ninguna de estas cosas, y cuando termina me dice, papá, bueno, yo le digo, ¿te gustó? Y que yo, no, papá, ¿por qué no? ¿Por qué había tanta gente gritando? ¿Por qué había tantas personas sacando unos papeles y gritándole a otros? Yo decía, un niño de 9 años percibe, muchos de los diputados que juraron ayer se paraban cuando tenían que ir adelante a firmar y gritaban consignas, sacaban papeles, claro, diciendo el agua es de los chilenos. Oye, si no es el lugar, vamos a poder discutir del agua, es todo lo que se quiera. No, pero el momento, es el lugar, no es el momento. Es el lugar, efectivamente. Pero no es el momento. Vamos a poder discutir todo lo que se quiera del agua. Empezar a quitar consignas de un lado para otro, en un momento en que hay un cambio. Entonces, ese tipo de cosas, la gente las ve por la televisión y nos desprestigian a todos. O sea, perdón, yo en esto soy cero conservador, a mí me da lo mismo que Boris Jackson y quien sea vayan sin corbata, a mí esa cuestión me da exactamente igual. Muchas veces gente de mi sector lo ha criticado, a mí personalmente no me importa. Pero que Frosuta Motúa vaya como fue vestido, perdón, pero la gente mira esto y dice, ¿sabéis qué? Esto es una payasada, y nos meten a todos en el saco. Es que el problema es que si es que lo de Frosuta Motúa fuera una cosa para la ocasión. Él dijo que era para la ocasión, que ahora adelante iba a ir vestido normal. Esa fue la palabra que usó. Está bien, pero si que él... Pero Raúl, yo me lo tomo, qué sé yo, 3, 4 veces... Lo voy a ver 3 veces así. Está bien, bueno, yo honestamente creo que uno tiene que tratar, dentro de lo que cada uno puede, de cuidar las formas en un acto solidario con los demás compañeros que están sentados en la bancada. Si al final, si el día de mañana... Me parece mucho más grave. Yo tiro una silla, le tiro una silla a Tomás Hirsch en el hemiciclo. A la antigua ese. A la antigua. No solamente me desprestigio yo y Tomás me responde con un combo, sino que desprestigio a la Carmen, sin duda, desprestigio a Pancho. Sin duda. Entonces, sin duda. Al final, yo creo que nosotros tenemos que cuidar ciertas cosas y eso también es algo que vamos a hacer un alto. Déjeme, después, en el primero, volvemos en un rato. Voy a hacer un anuncio en esta dirección yo después, a la vuelta. Chaquete y corbata. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. En marzo, nueva temporada de Emprender es Clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. Emprender es Clave. En marzo, de lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave.
Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. El Sheraton lo invita a disfrutar de Semana Santa con tarifas especiales desde el 28 al 31 de marzo, habitación clásica 80.000 pesos diarios o $135 masiva si es extranjero. Tarifa incluye desayuno, parking y acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Para más información, llamar al teléfono 222-33-5000. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Todo en el contexto de un entorno familiar, cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencias, y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, quieres, puedes. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Don Tomás Hirsch. No, yo decía que creo que el camino de ir construyendo acuerdos es importante. Y ayer hubo un hito que fue muy relevante. Ayer se logró construir un acuerdo administrativo para presidir la Cámara. Y no es un tema menor. O sea, hoy día la derecha tiene el Poder Ejecutivo, lo ganó. Y yo creo que es importante que exista un cierto equilibrio de contrapoderes. No es que sea demasiado, porque hoy día este es un país tremendamente presidencialista y por lo tanto todas las definiciones se toman desde el Ejecutivo. Sabemos que la capacidad legislativa del Congreso es muy baja. Pero de todas maneras creo que fue un importante acuerdo. Se logró cumplir con él, de ahí estaban los letreros, porque en un momento habían algunas dudas con algunos diputados al respecto. Se cayeron Yo unos solo pocos le votos. en todo caso, porque no eran muy claros. Cumplimos con nuestro compromiso. O sea, vanagloriarse de cumplir los compromisos es una cosa muy rara. ¿Cómo? Vanagloriarse de haber cumplido un compromiso es una cosa muy rara. Es rara. Es como que un parlamentario salga el último día de su gestión con un cartel que diga y no robé. O sea, obvio que no robaste, po. No. O sea, si tú hiciste un compromiso, obvio que tienes que cumplirlo. Que esto está vanagloriándose con cartelitos diciendo cumplí mi compromiso. Para que Guillermo se mantenga con esa ímpetu, angustia durante todo el tiempo. No, informo que yo cada mes pretendo informarle a la ciudadanía si he cumplido con mis compromisos adquiridos o no. Por lo tanto, permanentemente me pareció curiosa vamos a la estar redacción diciendo, del cartel. espero que estemos diciendo cumplimos con el No, pero compromiso. Yo voy a un tema, perdón, quisiera ir a un temita un poquito más allá, que es al que iba. Esta era la introducción. Nosotros, y lo puedo anunciar ahora acá, hoy vamos a ir como Frente Amplio a La Moneda, a entregar una carta y a solicitar una reunión con el ministro secretario de la Presidencia, porque creemos importante escuchar directamente del gobierno cuál es su programa, cuál es su propuesta, cuáles son sus planes para este año y por supuesto manifestarle cuál es la visión que nosotros tenemos al respecto de algunos de los proyectos que ya se han anunciado. Pero creemos que es el camino cuando se pregunta al tipo de oposición. Nosotros creemos que hay que continuar en la calle, que hay que continuar con los movimientos sociales, que no parlamentarizarnos es lo peor que nos podría pasar, encerrarnos en el Parlamento. Esto tiene que ser en conjunto con
con los movimientos sociales, con los estudiantes, los trabajadores, los no más AFP, el pueblo mapuche, pero al mismo tiempo nosotros creemos que es importante escuchar y presentarle al gobierno nuestra mirada de hacia dónde creemos que tiene que avanzar el país y tener ese diálogo con el cual hoy día mismo, primer día, pretendemos... Puede ser ingenuo lo que yo voy a decir. Francisco Undurraga, o sea, de hecho, es de una ingenuidad, pero... terrible, pero... De primer día. De primer día. Yo ayer me fui con una sensación de frustración del Congreso, aparte de la felicidad de tener el gobierno, por el cual nos sacamos la cresta mucho, trabajando mucho tiempo y muy duro, pero creo que dimos muestra la Cámara de Diputados, quizás porque no estábamos en la primera línea hasta jurar ayer los nuevos, que la elección reconociendo la mayoría que ustedes tienen, no estoy negando, la elección de la mesa mostró prácticas antiguas, de poco diálogo. Yo creo que efectivamente se podría haber llegado a una solución de mesa distinta, en la cual la hubiésemos construido entre todos los actores para ponernos de acuerdo en esta nueva etapa. Es culpa también mía como presidente de partido de haber estado ausente por no haber tenido teóricamente la experiencia parlamentaria de poder participar en las negociaciones y de abrir puentes hacia allá. No digo la presidencia para la derecha, ni la primera o segunda vicepresidencia, o etcétera, etcétera. Pero se polarizó, o sea, se aplicó lo mismo que por lo cual nosotros no entramos a la política. Y a mí me hizo ruido cuando venía de vuelta a Santiago. ¿Puedo hacer un anuncio? Encantado. El diario La Tercera acaba de avisar que Bruno Villalobos presentó renuncia a su cargo. Excelente. Lo que significa que... no fue necesario conversar. No fue necesario que se la pidiera... Bueno. O quizás se la pidió. O quizás se la pidió. Era obvio Era que iba a ser obvio, así, ¿no? y yo considero muy lamentable que no se hubiera hecho, digo con toda claridad, O sea, en el gobierno como anterior. lo hemos dicho, el gobierno se de la la dejaron en presidenta Bachelet bandeja. se la regaló. Se la dejaron en bandeja, pero El primer La verdad acto de imagen de liderazgo de Sebastián Piñera se lo regalaron. Se lo regalaron. por supuesto. Lo del fiscal Toledo. Pero te voy a decir, Increíble. mira, Fiscal Toledo. quiero agregar algo en relación con esto, que también son temas que a mí me preocupan notablemente. Creo que esto de no haber establecido las responsabilidades institucionales a través de la petición de renuncia de Villalobos, después del escándalo, ¿no es cierto?, del Paco Gate y del escándalo de la Operación Huracán, así como muchas otras señales en el pasado, como cuando Oviedo en el día del juramento de la bandera en agosto pasado se permite decir una serie de juicios emitir acerca de lo que estaba pasando en los tribunales de justicia, cartas de los generales en retiro, entre ellos 2 comandantes en jefe pocos días después, y el gobierno no reaccionaba. ¿Qué es lo que está, a mi juicio, evidenciando esto? Evidencia que todavía, lamentablemente, te fijas, para esta democracia no es plena, porque la subordinación de las Fuerzas Armadas y de orden debe ser absoluta al poder político, absoluta, no puede ser relativa. No puede un comandante en jefe dar opiniones de ningún tipo, no puede estar apareciendo en la prensa en determinados cócteles, no pueden, o sea, no es posible, y te digo, exactamente eso que viene, son criterios que vienen desde la transición, y estos temores y esta falta de subordinación llevan a que esta democracia no sea plena, sea relativa, y eso es peligroso. Las Fuerzas Armadas y de orden tienen el monopolio de las armas, ni más ni menos. Su subordinación es total. Oye, total, y déjame esto es decirte- lo que ha llevado también a los grados de corrupción brutal que hay en Carabineros y en el Ejército, porque no se les fiscaliza, porque no hay una supervigilancia como corresponde. O sea, oye, por favor, A ver, si eso es muy déjame, grave. Déjame decir un par de cosas al respecto. Una, que si bien las 4 ramas de las Fuerzas Armadas y de orden que tienen el monopolio de la fuerza pueden ser distintas, hay ciertas distinciones que son más particulares que otras. Yo me mamé todo el informe de la comisión investigadora del caso Paco Gate, que es un mamotreto gigante, y que tremendamente sorprendido con algunas cosas que eran de acuerdo unánime. Porque unánime, no hubo ni un solo voto en ese aspecto que desistiera. El grado de autonomía de mando que tiene
Carabineros respecto del resto de las Fuerzas Armadas. Es un sumo pontífice. Es una cosa es lo más cercano a una monarquía absoluta que se ha visto, digamos. El papado y eso son las dos cosas más parecidas. No lo tiene así la Armada, no lo tiene así el Ejército, no lo tiene así la Fuerza Aérea, que tienen cuerpos colegiados donde se genera una mayor posibilidad. El general director de Carabineros es sumo sacerdote, total. No hay posibilidad de fiscalización y ustedes probablemente les va a tocar a muchos de ustedes, porque eso va a cambiar, participar en comisiones y cosas de ese tipo donde uno tiene que verlo, pero es una rémora, una suerte de residuo de una situación que nunca se abordó en la época de la transición y durante los años de la concertación, porque yo me imagino, suponía que la buena fe de los contactos, de las buenas relaciones, podía armonizar la cosa, hasta que surge el escándalo. Cuando surge el escándalo, y tú te das cuenta, porque a la política chilena le debió haber dado vergüenza en el momento que se escuchó la cantidad de años que llevaba el Paco Gate. Porque tú dijiste, compadre, ¿cómo ya 11 años? Es gravísimo. 11 años. O sea, mira, nosotros, porque éramos buena onda y nos funcionábamos sobre la base de eso, había una procesión por dentro nefasta que ahora... y por eso es que lo dije ya hace un rato, Bruno Villalobos presentó la renuncia y yo creo que es el primer acto de una administración del presidente Piñera que va a ser bien interesante ver cómo resuelve el punto, porque si el punto se resuelve con nombrar otro general director bajo las mismas condiciones de antes, en una de esas cambiar pan por charqui, digamos. Yo creo que ahí hay algo, me tomo lo que decía antes Pancho, en términos de la forma de hacer política, no es cambiar unos por otros, no es en vez de Villalobos ahora el que sea más cercano al nuevo gobierno, es buscar mecanismos que efectivamente implican un nuevo modo de mirar la organización del Estado y la organización política. El nombramiento del notario, la verdad es que es absolutamente chocante cuando tú dices, mira, hay un notario... Te están avisando que renunció Villalobos. Carmen renunció Villalobos. Él llama al notario. Está llamando al notario. No, la verdad es que tú dices, o sea, ¿en qué cabeza cabe un ministro de Justicia que además intenta justificarlo y explicarlo y decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si es un nombramiento, yo cambio el nombramiento. El problema mío. Le gusta, ¿por qué lo hizo? Porque puedo. El mismo ministro, como hablábamos el otro día. ¿Por qué lo hizo? Porque puedo. Porque puedo, ¿no? Un ministro que, yo tengo que decirlo, ya terminó ese gobierno, pero bastante desafortunado en general. O sea, frente a la propuesta nuestra, a la pedido y la solicitud nuestra de cerrar Punta Peuco, nos dicen léanse la Constitución. O sea, no tiene la menor idea. Frente a los problemas que tuvo en Gendarmería, ya sabemos cuáles fueron sus yo no voy a mencionar mucho sobre el ministro de Justicia, porque en Tolerancia Cero se me ocurrió calificarlo en una actitud y fue un poquitito ofensiva. Así que bueno, pero tenía razón. Pero estamos todos de acuerdo en que termine con ese nombramiento. Entonces ahí le pasa en bandeja un segundo regalito, ¿no es cierto?, al gobierno para su primer día. Sale Hernán Larraín diciendo como ministro de Justicia, se echa para atrás el decreto de nombramiento. Se congeló, que es bastante evidente. Yo creo que no habían dos chilenos que estaban de acuerdo con que se lo nombrara en las condiciones, ¿no es cierto?, de venir siendo el fiscal que investiga al hijo de la presidenta, ¿no? O sea, hay una cuestión que es ética y una cuestión que es estética acá. Y en general no puedes a fiscales que se han retirado nombrarlos en cargos de notario. Si esto va y viene. Mira, si el aparato del Estado no es un botín de guerra, de partida te fijas el hecho que la nueva administración ¿por qué van a tener que renunciar todo? El aparato del Estado tiene que ser algo profesionalizado. Sí. No es un botín de saqueo en el cual yo me los arreglo y los reparto como quiero. Pero insisto, Tomás, aquí el tema de la subordinación al poder político de las Fuerzas Armadas y de Orden es algo pendiente y es algo que es exigible. Es absolutamente exigible porque está en nuestra constitución, en nuestras leyes. Yo sí tengo una crítica fuerte que hacer al gobierno de la presidenta Bachelet, porque yo puedo estar muy en contra de muchos de sus proyectos y cosas que aprobó, y de hecho lo estoy. Pero yo entiendo que todas esas cosas son discutibles y que en el debate democrático uno pierde y gana, y nos va a pasar a todos, y nos pasa a todos los días. Pero hay ciertas cosas que creo que no son discutibles, como el respeto a la institucionalidad. Y si yo creo que hay una crítica fuerte que hacer a la presidenta, es que a veces abusó.
protegiendo a personas muy cercanas a ella. Para mí sigue siendo impresentable que la ex ministra Blanco, con todos los cuestionamientos que tuvo, haya terminado donde terminó. Solange Huerta, el tema de Toledo, en fin. Yo honestamente creo que ahí hay un cierto abuso. Hemos sabido en las últimas semanas... Yo estoy de acuerdo contigo. El tema de las últimas semanas, todo el tema de personas que estaban honorarios, que a último minuto y con el solo objetivo y espíritu de mantener a esas personas en cargos públicos pagados por todos los chilenos, los pasan a planta y los amarran. Entonces, todo ese tipo al final termina dañando la institucionalidad. En el tema de Carabineros, yo no puedo estar más de acuerdo con Carmen Hertz. O sea, aquí lo que tiene que haber es una subordinación total a la autoridad civil. Total. Del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, eso es lo que corresponde. Así esto debería ser mucho más fácil en un gobierno de derecha, Fernando, creo yo. No, pero es que debería ser fácil en cualquier gobierno, perdón. No, está bien, déjame terminar una cosa. Si alguien tiene que instalar el primer punto de, término de estas arrancadas de tarros, qué sé yo, yo imagino que alguien que contempla de alguna manera cierta visión ideológica conjunta, me parece y también más falta el tema de la autonomía del Poder Judicial, de los fiscales, porque al final no corresponde que el fiscal nacional haga una serie de consultas a distintos senadores antes de asumir y que hayan jueces que se juntan una vez al año en la casa del senador Girardi. Esas cosas no corresponden, porque atentan absolutamente contra nuestras leyes que establecen que tienen que exigirse la autonomía absoluta de los tribunales, al punto que ellos ni siquiera se pueden pronunciar sobre causas. Hoy día filtran información, o sea, todas esas cosas al final terminan dañando la institucionalidad, y creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, de una mirada que no es ideológica, sino que yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Déjame así decirte una cosa, Guillermo Ramírez, que te lo voy a decir con conocimiento de causa, y créeme, por lo menos en una primera instancia, lo que te voy a decir. Quizás la Carmencita me puede apoyar o no en esto, porque ella sabe de estas cosas. Yo te puedo asegurar que el 99% de las filtraciones, que se les imputa a los fiscales no vinieron de los fiscales. ¿De los tribunales? No, vinieron de los abogados. De los abogados, de los que son partes integrantes del caso. Sí. Puede ser. Por lo menos yo lo puedo decir en los casos que me competen a mí, que yo he revelado y que yo voy a... ya he dicho públicamente que yo creo que lo que es un delito para el funcionario, para el periodismo no tiene nada que ver con delito, tú estás diciendo una cosa, pero es muy difícil, cuesta que los fiscales te filtren. Sí, pero no cuesta tanto que los intervinientes lo hagan. Los abogados filtran, Guillermo, pero Carmen, tú sabes que hay muchas declaraciones que los abogados de la contraparte no están presentes y que esas declaraciones están en etapa de reserva y se filtran igual. No, pero eso es lo menos. Eso es lo menos en estos casos. En estos casos, por ejemplo, tú llevas a tu qué sé yo, defendido, tomas declaraciones y llega el telefonazo de los medios de comunicación que siempre llega a las oficinas de abogados y dicen, perdón, ¿puedo contar con la declaración? Hay muchos que dicen que no. Yo trabajé en una oficina de abogados durante 2 años con Juan Pablo Hermosilla y nunca jamás se filtró una declaración de un interviniente en el proceso. No, de un cliente de uno, nunca. No, esa es la fuente principal de filtraciones. La fuente principal, sí, absolutamente. Y entre otras cosas por una razón bastante sencilla, porque es muy difícil de pillar, porque hay mucho interviniente. Entonces todos tienen más o menos la misma información. Entonces se diluye la responsabilidad. Y se le ha cargado la mata a los fiscales con esto, y fíjate que son bastante más duritos los fiscales que lo que parece. No, yo te digo, además, el Poder Judicial, Guillermo, de verdad, hoy... Este Poder Judicial yo diría que es uno de los más independientes del poder político de América Latina, lo cual no significa independencia absoluta. De acuerdo. Pero tiene una independencia notable, te digo, no solo América Latina, en relación a España. España, el Poder Judicial español está completamente digitado por el Ejecutivo de turno. Es algo así, pero abrumador. Y yo creo que hoy. Aquí tenemos fiscales con Twitter. Sí. Bueno, sí, fiscales con Twitter, pero te digo, hay un Poder Judicial que tiene mucho más independencia y más responsabilidad a sus funciones, lo cual no significa que sea absoluto y total. Que no se pueda avanzar más en esa línea. Pero en América Latina, como te digo... Yo no siendo... voy a colgarme ahí para un tema un poquito por el lado. No siendo abogado, por lo tanto sí creo que puedo hablar un poco como lo percibe la gente, la sensación generalizada que hay con todos estos... casos de vinculación de dinero y política, etcétera, corrupción, ni sé cuál es el término legal exacto, cohecho, corrupción,
vinculación de dinero y política, que viene arrastrándose públicamente al menos ya, no sé, 4 años. Concreto. La sensación final que ha quedado en todo el mundo es, bueno, en definitiva aquí no pasó nada. No, la sensación es otra. La sensación es, aquí pasó, sí, pero hubo zafe. Perdón, a eso voy. Se inventaron los zafes. En definitiva, zafaron, a eso voy, claro, zafaron. Pero eso es responsabilidad del Ministerio Incluso hay una Público, suerte de competencia de si zafaron más los de derecha o los de la nueva mayoría, no sé. Pero en definitiva la sensación, así que tú conversas con la gente que no está metida con los hijos, la gente que no está metida en la cosa política, es, mira, aquí zafaron todo al final. Longueira que el hijo, Pizarro que los hijos, no sé qué, el otro de más allá. La fiscalía renunciaron y fueron a juicios abreviados y quedó toda la impunidad. Pero por supuesto, si eso seamos realistas, o sea, hay una gran cantidad de fiscales que son, digamos, no diría yo la palabra proclive, pero que están expuestos, ¿no es cierto?, digamos de alguna manera, a las presiones políticas. Eso es evidente que sí. Lo de Soquimich es un escándalo que Gajardo se haya tenido que ir, ¿te fijas tú? Es decir, 2 fiscales y que hayan sido, pero hubo una campaña mediática en contra de ellos, acusándolos de todo, para tratar de destruirlo. Entonces, se ha instalado una campaña también contra el Poder Judicial, en el sentido de las puertas giratorias y una serie de lugares comunes, ¿te fijas? Como si los jueces, mire, usted es delincuente, allá váyase. No es así. Esto de las puertas giratorias que existen son de lo público a lo privado y de lo privado a lo público. Ahí sí que hay puertas giratorias. Pero se ha instalado y se ha hecho una campaña, ¿te fijas?, para desprestigiar en circunstancias que eso se está determinada. Las decisiones judiciales están determinadas conforme a derechos. Si no es que los tribunales tengan ganas de que los delincuentes se queden sin castigo. Y respecto a lo que tú decías, ahí hubo, por cierto, una reculada de parte del Ministerio Público en el tema de las platas que ha sido impresentable. Pero Carmen, hay una cosa que tú no puedes olvidar, que es el hecho de que respecto de muchos casos hay todavía causas que están pendientes, sí. Hay incluso condenas. Hay gente que está tomando juicios abreviados. Hay personas que están tomando juicios abreviados, hay otros que no los han aceptado y que van a ir a juicio oral, pero no ha habido ni siquiera un proceso abierto a ningún dirigente de la nueva mayoría. Cuando el Servicio de Impuestos Internos, cuyo director y funcionarios dependen de la Presidenta de la República, el Servicio de Impuestos Internos se querellaba contra unos y no contra otros. Espérate. Hubo juicio abreviado. Martelli está condenado. Hubo juicio abreviado en el caso Martelli. Yo estoy hablando de políticos. Entonces, al final, porque que se corte, sí, pues, pero se corta el hilo por lo más delgado ahí. Entonces, al final, uno aquí decir que la impunidad ha sido pareja, pues de alguna manera que han zafado todo eso, eso no es cierto. Pero en el caso de la derecha, está el juicio abreviado a Jovino Noboa. Pero ahí es donde yo les digo, pongámonos un poco en el lugar de la gente. De Noboa. La competencia. No es una competencia, es parte, pero es clave y fundamental. Se trata de los empates. Hay una situación generalizada de percepción de impunidad. Es que la percepción de justicia tiene que ir acompañada del hecho de que todos los chilenos somos iguales. Porque cuando tú dices estos zafaron, lo que en el fondo eso esconde es, si a mí me hubiese pasado yo no hubiera zafado, porque yo no soy del club de los políticos. O sea, lo que acá eso es verdad. Lo que acá es impresentable es que unos se han tratado de una manera y otros de otra. O sea, el viejito de los 4 limones lo tuvo el Jumbo encerrado 10 horas. Por eso te estoy diciendo. En Limache. Exactamente. Por eso estoy diciendo que para que haya una sensación de que los tribunales hacen su pega y de que hay plena justicia, lo que uno tiene que lograr es que todas las personas, frente a los mismos hechos, sean tratados iguales. Da igual quiénes sean esas personas. Y lo que ha ocurrido en el plano político es que han habido ciertos políticos que han ido a juicio, incluso han sido condenados, y otros que ni siquiera se les abrió un proceso existiendo antecedentes parecidos o casi iguales. Pero mira, Guillermo, ¿sabes por qué? Eso agudiza la sensación de injusticia. Sí, Guillermo, una cosa, ¿sabes por qué este clima de impunidad, por cierto, en relación, te fijas, con las platas y con los financiamientos irregulares y con los cohechos y con los sobornos y todas estas cosas brutales que hemos conocido? Mi opinión es que la construcción, te fijas, de la reconstrucción democrática a partir de la transición, como en el corazón de esa reconstrucción se estableció la impunidad, ni más ni menos, pero no quiero realmente decir no soy majadera, pero ni más ni menos que de genocidas, se estableció la impunidad, se discutió
por muchas personas del sector, de tu sector, ¿no es cierto?, que relativizó, minimizó y se dijo que esto era venganza. La justicia demoró muchísimo, pero muchísimo. Fue un camino difícil, un camino que a nosotros nos llevó décadas para instalar no solo como bien jurídico el tema de la justicia, Guillermo, y el tema de la verdad, sino que como bien ético, como bien político, como bien social. Costó una brutalidad. Y aquí es un país en el cual tienes impunidad, ni más ni menos que de quienes intentaron exterminar de la faz de la tierra a un sector de la sociedad, sino que también una impunidad política, social y moral del sector que propició ese exterminio. Y eso te va horadando una sociedad. Te la va horadando. Una sociedad, una sociedad que ha sido traumatizada como la nuestra, porque nosotros no somos la sociedad sueca, ni la sociedad finlandesa, somos la sociedad chilena que fue traumatizada, ¿no es cierto?, por un sistema, un trauma brutal. Bueno, esa sociedad, para reconstruirse decentemente y moralmente, necesita transitar por caminos que a nosotros, el Movimiento de Derechos Humanos, fue pero terrible, un camino lleno de hostilidades, un camino en que solo la perseverancia ayudó a que siguiéramos. Entonces, eso también, porque ahí también la gente percibía que había señores con poder que no daban cuenta de nada. Y el tipo que iba por la calle tenía un parte del tránsito y tenía que cumplirlo. Y eso quedó en evidencia con el famoso y llamado caso Pinochet, pues. Así quedó en evidencia. Nos queda poquito rato, y lo que yo lamento, más allá de cómo se produjo el proceso, es que cuando a ti te regalan en bandeja una oportunidad de ser elocuente respecto a algo, que tú lo dilapides, me parece increíble. Aquí tuviste la oportunidad, para el gobierno anterior, de mostrar conducción y haber sacado a Villalobos y no dejárselo a Piñera. No se hizo, pero lo hizo el presidente actual, bien. Tuviste la oportunidad de limpiar aleccionadoramente la política sobre la base del financiamiento ilegal, si es que tú dejas que las instituciones hubiesen funcionado, que el Servicio de Impuestos Internos hubiese mandado las querellas, las mismas querellas que le manda a un gallo pyme que falsifica boletas. Estimula igual, esa que está preso. Que está preso. Yo me acuerdo cuando en otro tiempo fui a ver a un amigo mío que estuvo preso en un momento, y su compañero era un gallo que había hecho lo que se llamaba boleta ideológicamente falsa para simular ventas, qué sé yo, acá y allá. Estaba preso. Si es que se hubiese aprovechado esa oportunidad para transversalmente, sin hacer, qué sé yo, sin hacer cherry picking, sin hacer eso, lo hubiese hecho, tenía la oportunidad. Mira tú lo que pasa en otros países del mundo cuando de repente los gobiernos quieren mostrarle al país que funciona la justicia en los delitos. Pongo el ejemplo que siempre pongo y salgo primero. Martha Stewart, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, te la toman por evasión de impuestos, te la meten 8 años presa. 8 años presa a la Martha Stewart. Escribe su libro sobre su experiencia a la cárcel y se hace el triple de millonaria. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pero lo que tú quieras. Pero el mensaje que le llega a ese tipo que está pensando en evadir impuestos y que no tiene el poder de poder sacarse los balazos, dijo, oye, si a la Martha Stewart la meten, a mí no tengo ni una posibilidad. Lo mismo que hacer en Europa cuando pero en Brasil a los que estaban metidos a Odebrecht, presos, pero acá te digo, un compadre almuerza por 20 millones de pesos y va de candidato, el otro no sé qué, y no pasa nada. O sea, la verdad es que no pasa nada. Hay tarea pendiente, esa es la sensación. Hay mucha tarea pendiente. Hay tarea pendiente. Efectivamente. Eso es lo que tenemos. Pero oye, la probidad, la transparencia va a tener que ser. Hay tarea pendiente. Yo no me puedo en toda la campaña tomar ni siquiera un café por 50 lucas. Los cafés te los tomáis conmigo. Tenés que hablar con Velasco para que te explique. Oye, bueno, lo que sí, un saludo, perdona. Esto es parte de las anécdotas que pasan. Al ser cojo y manco, yo hice mi campaña en la esquina y mucha gente me veía en plena campaña y creía que estaba mendigando. Y me
y me pasaban monedas. ¿Las declaraste o no? No las acepté. No las acepté. Soy muy orgulloso. Agradecemos y felicitamos a los 4 nuevos flamantes diputados que van a ser parte del panel de combinación clave: Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Pancho Unturraga y Guillermo Ramírez. Gracias y mucha suerte. A ustedes por el contacto. Gracias y mucha suerte en esta nueva tarea que emprenden. Ahí le contaremos en 2 semanas cómo vamos. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.